Con la siguiente invitada. Me gustaría acabar el programa de hoy con un mensaje positivo y nuestro siguiente invitado nos lo va a dar, Elsa Punset. Elsa Punset, muy buenas noches y bienvenida a la sexta noche. Un auténtico placer tenerte aquí. Un placer. Bueno, escritora, divulgadora, filósofa. Presenta este libro, Elsa Punset, El mundo en tus manos. Vamos a aprender mucho de cómo tratar de evitar la soledad, cómo mejorar la comunicación con quienes rodea, cómo mejorar también la empatía. Cómo ser ciudadanos empoderados. Ahí, ni más ni menos. Tener el mundo en nuestra mano. Así es. Vamos a dar ejemplos y estén atentos porque vamos a tratar incluso casos muy concretos. Pero antes de nada, vamos a recordar la trayectoria larga, intensa y muy interesante de nuestra invitada, de Elsa Punset. Lo que sientes, no eres lo que piensas. Ante todo está la emoción. Escritora, divulgadora, experta en inteligencia emocional. Elsa Punset ha sabido responder con su trabajo al peso de la responsabilidad de su apellido. Elsa Punset. Es mi hija, creo. Sí, es muy buena. Es la única que no me ha costado nada de dinero, porque siempre estuvo becada. Nacida en aquel Londres de los 60, donde los Beatles y la minifalda marcaban tendencia, Elsa Punset se licenció en filosofía por la prestigiosa Universidad de Oxford. Ahora ha encontrado una misión por la que vale la pena trabajar. A mí me da mucha satisfacción esta sensación de poder colaborar a que los demás se comprendan un poquito mejor por dentro y de darles esta pequeña llave de libertad que yo por lo menos he encontrado. Una llave que ha encontrado en el control de las emociones. Un mundo todavía por descubrir. ¿Quién eres? ¿Qué te hace distinto a los demás? ¿Qué te hace único como persona? Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones. Así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. Se supone que siempre hemos de aparentar 25 años, vivir en el mismo lugar y aferrarnos a un solo trabajo o carrera. Pero la vida real no es así. Es que estamos inmersos en el baile del cambio. ¿Te resistes al cambio? Respuestas a preguntas que podrían hacer nuestra vida más fácil. Una guía de viaje hacia la felicidad que hoy Elsa Punset nos enseña a seguir y alcanzar en una clase magistral. Que eso no es magia, es inteligencia emocional. Bueno, de Elsa y de eso precisamente vamos a hablar de la inteligencia emocional y de este último libro, El mundo en tus manos, que habla de las relaciones, de cómo nos interrelacionamos con quien nos rodea, ¿verdad? De la empatía, de la soledad, de cómo solucionar conflictos también. Totalmente, Iñaki, porque estamos en un momento muy especial. Estamos, yo te diría que con la revolución tecnológica, en un momento tan importante como fue en su momento la llegada de la agricultura o la revolución tecnológica, que cambió la forma de vivir de las personas. Estamos viendo precisamente estas fechas que son fundamentales y que hablan de esta evolución tecnológica de la que tú hablas. Claro, absolutamente. Es decir, no es que antes las cosas no cambiasen, es que ahora están cambiando muchísimo más deprisa. Lo podemos ver en este gráfico, ¿no? La electricidad tardamos 46 años en distribuirla, el teléfono 35, la radio 31, la televisión 26 años, el ordenador portátil 16, el móvil 13, internet solamente 7 años. ¿Qué significa esto? Básicamente que de repente estamos con toda la información que circula a una velocidad a la que nunca había circulado. ¿Y eso qué nos da? Nos da poder a los ciudadanos, nos da la posibilidad de empezar a decidir, a empoderarnos, a estar ahí con esa información, tomando decisiones que durante muchísimo tiempo habíamos delegado en manos de las religiones, de los políticos, de quien fuese, de las instituciones que nos gobiernan y que ahora sentimos, yo creo, que nos cuesta un poco salir de su yugo, ¿no? Entonces yo realmente estoy intentando ayudar a que podamos sentirnos empoderados y podamos participar en este mundo. Vamos a empezar por el principio, como se suele decir habitualmente, y es el momento en el que nacemos. Hay, digámoslo así, 4 grandes capítulos en este libro, y el primero de ellos pues tiene por título este Bienvenidos al mundo. Claro. Con una pregunta que no es nada sencilla, aunque todos nos hemos hecho: ¿cómo mejorar la relación con los demás? Es que esa es la base de nuestra inteligencia social. ¿Y cómo
¿Cómo nos relacionamos con los demás? Bueno, básicamente lo aprendemos en la infancia, con nuestros padres. Y hay dos formas básicas de relacionarse con los demás. Segura, que te sientes bien con los demás, que esperas que te van a ayudar, que van a responder a tus necesidades y que has aprendido a expresar lo que necesitas. Y luego hay otra manera que es insegura. Y estas son las personas que han crecido sintiendo que los demás pues no les daban lo que ellos necesitaban. Y casi todos tenemos un poco de esta inseguridad. Y cuando te sientes inseguro, lo que básicamente haces es tomar distancia de los demás o al contrario ser muy dependiente. Bien, en un mundo en el que cada día somos más interdependientes y que nuestra creatividad depende de los demás, cada vez más es un mundo globalizado donde podemos llegar a los demás con cada vez más facilidad, es muy importante que eso lo saneemos, ¿no? Y en El Mundo en tus manos he querido en ese primer capítulo tener un pequeño test que nos permite ver cómo nos relacionamos con los demás y aprender a entrenar y a cambiar esto. Bueno, vamos a ver precisamente algunas de las claves que nos permitan ser esas personas seguras, como tú decías. Claro. Comprender. Yo creo que las claves son básicamente primero comprender pues las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y los humanos, al final, nos parecemos muchísimo. Y todos hacemos las cosas por razones similares, genéticas, evolutivas, por educación, por cultura. Y lo que tenemos que saber de los humanos, y yo creo que es algo que reivindico en El Mundo en tus manos, es que podemos cambiar la forma de hacer las cosas. Si siempre decimos lo mismo. A pesar de la edad que tengamos. A la edad que sea, tienes un cerebro plástico, entrenable, pero exactamente de la misma forma que tu cuerpo es flexible si lo entrenas, tu cerebro es flexible si lo entrenas. Y fíjate que durante décadas nos dijeron, y muchas de las personas que nos están escuchando ahora dirán, bueno, yo soy así, ¿yo cómo voy a cambiar? Bueno, pues sí podemos cambiar de la misma forma que hemos aprendido a alimentarnos bien y que hacer ejercicio nos ayudaba a tener un cuerpo más sano. Una mente más sana se consigue comprendiendo lo que te pasa y cómo eres y midiendo, y es otra de las cosas que vamos a ver a lo largo del libro, que podemos ir midiendo, y luego, finalmente, lo más importante, entrenando este cerebro plástico que está deseando que le enseñes a cambiar, a aprender, a desaprender, a cambiar comportamientos, a cambiar pensamientos. Aquí llegamos a un punto fundamental. Me gustaría que me dieras algún ejemplo, Elsa, de cómo podemos entrenar un cerebro. Te los voy a dar, vale, si quieres, con el siguiente capítulo. Venga, vamos a continuar entonces. Que lo tenemos aquí. El siguiente capítulo, Un mundo demasiado grande para mí, ¿no? Y lo he subtitulado, y creo que a todos nos puede recordar algo. Tengo 100.000 amigos o lo que sea en Facebook y sin embargo nadie me puede dar un abrazo de 6 segundos, ¿no? Y aquí es recordar algo que nos está pasando. Vivimos en un mundo hiperpoblado, hiperconectado, ¿no? Y sin embargo hay gente que se siente muy sola y hay cada vez más gente que se siente sola, se llama la epidemia de soledad. ¿Y qué es lo que estamos echando en falta en este mundo, sin embargo, hiperconectado? Bueno, pues que sentimos que cada vez tenemos menos amigos íntimos, Iñaki, y sentimos que nos sentimos cada vez más solos. ¿Por qué es eso malo? Es malo básicamente porque hemos aprendido que el dolor social, el dolor emocional, tiene un impacto físico en el cuerpo. Durante décadas lo que creíamos es que, claro, vivíamos en un mundo donde la supervivencia física era fundamental y aprendimos en el siglo XX a vivir mejor, a cuidarnos mejor, a vivir más años, a combatir determinadas enfermedades, y el dolor social no se entendía muy bien, el efecto de la tristeza, el efecto de la soledad. ¿Qué se descubre en los últimos años? Que las personas que se sienten solas, que se sienten mal, eso tiene un impacto tremendo sobre su salud. Y el problema aquí es que no nos hemos tomado el dolor social en serio porque no lo entendíamos y porque las políticas preventivas de salud mental no son políticamente rentables y tenemos realmente que conseguir que lo sean. Te voy a pedir que me pongas ejemplos de dolor social. ¿A qué te refieres exactamente? A la soledad. A la soledad. Y lo peor dentro del dolor social es sentirse rechazado. ¿Qué pasa? La paradoja de esto es que, sin embargo, vivimos en un mundo donde estamos más conectados que nunca. Y una de las reflexiones que hago es el papel de las redes sociales en nuestra vida. Y las redes sociales son maravillosas porque nos permiten, como nunca antes, como veíamos antes, que la información se distribuya, que podamos realmente, se democratiza el conocimiento. Todo el mundo tiene acceso a ello, no solo unos pocos expertos, ¿no? o unos pocos elegidos, sino que lo tenemos en nuestras manos. Y sin embargo, ¿qué falla con eso? ¿Por qué eso no remedia que la gente pueda sentirse solo? Bueno, pues
ahí está la base de cómo somos los humanos. Iñaki, tú y yo no nos conocíamos hasta ahora, ¿no? Hace 5 minutos. Hace 5 minutos, pero nos miramos a los ojos y en realidad es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no crees? Sí. Tú puedes ver, mirarme a mí y saber cómo me siento más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje universal, todos los humanos, que es el único que tenemos, que son las emociones básicas y universales, ¿vale? Estas emociones nos las comunicamos mirándonos. Y estas emociones, cuando tú estás alegre o cuando tú estás triste, yo las voy a sentir físicamente. Y te voy a dar un ejemplo, que me pedías un ejemplo concreto. Bien. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Por qué a veces somos tan agresivos por las redes sociales? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Sí, porque es cierto que es muy común. Es decir, tanto en Twitter como en Facebook muchas veces hay comentarios hasta cargados de odio, de insultos, a veces sin motivo aparente. Bien, esto es por una razón muy sencilla y me encantaría que las personas lo recuerden porque creo que vamos a tener que aprovechar esas redes sociales pero también aprender a utilizarlas con un poco de responsabilidad. Cuando yo te miro a los ojos, si yo te digo algo desagradable, mis reacciones, rompemos el círculo de empatía y esa es la razón por la cual las personas a veces se dicen cosas en las redes que no se dirían jamás cara a cara. Nos deshumaniza un poco esa parte, así que aprendamos a utilizarlos con ese cuidado, porque cada palabra es casi como un arma, un puñetazo. El dolor que infligimos a los demás tiene un impacto físico sobre esa persona. Claro, por eso resulta tan fácil insultar a través de las redes sociales, ¿verdad? Ni te das cuenta de lo que estás haciendo. El dolor de la empatía. Continuamos con otro de los capítulos de tu libro, La cara oscura de la luna, la banalidad del mal. ¿A qué te refieres? Pues me refiero que a veces miras el mundo y dices, ¿cómo es posible que siendo las mismas personas, con las mismas, la misma forma de sentir, las mismas emociones básicas, podamos vivir en sociedades relativamente justas y transparentes en una parte del mundo y tremendamente agresivas en otra? ¿Cómo se da esto, ¿no? Yo quería reflexionar sobre esto, quería encontrar respuestas a por qué a veces es tan fácil caer o en el bien o en el mal y cómo decidimos y qué podemos hacer, ¿no? Y una de las claves de las sociedades que están prosperando en el buen sentido, y te diré que el mundo en general, a veces las personas me dicen, ¿tú crees, Elsa, que esto va peor? Yo les digo, no, esto va mejor claramente. Vivimos, aunque sea un mundo a ratos muy duro, en una sociedad cada vez más justa. Nunca se ha hablado tanto de igualdad de oportunidades, de la necesidad de tratar a todo el mundo por igual. Esto es un discurso que hace unas décadas no se escuchaba, ¿no? Y ahora se está empezando a oír cada vez más y se está viendo en las cifras. La banalidad del mal, ¿qué es? Es que, y esto se vio durante el nazismo, se vio en muchos momentos históricos y se ve, por ejemplo, en los casos de acoso escolar. Son siempre los mismos mecanismos que subyacen esto. Las personas no somos ni buenas ni malas, aunque somos más bien buena gente, tendemos más bien, como tendemos a sentir por los demás, no queremos hacer daño a los demás. Lo que pasa es que si todo el entorno que te rodea no es transparente, no es justo, tú tienes un cerebro programado para sobrevivir que te dice, oye, aquí tienes que hacer algo, tienes que defenderte. Y es muy fácil caer en sociedades injustas cuando todo tu entorno es injusto. Así que tenemos entre todos, y forma parte del empoderamiento del ciudadano que tiene ahora tanta información en sus manos y que la puede utilizar, tenemos que luchar todos para formar sociedades donde realmente nos aseguramos que no decimos una cosa y luego vivimos de otra, que es uno de los abismos que tenemos, sino que realmente hacemos sociedades justas para todos. Hablabas de los abusos, del bullying, por ejemplo, en los colegios, también en el trabajo. Sí. ¿Se puede enseñar a ser empático? ¿Se puede enseñar a comunicar mejor para eliminar esos comportamientos en colegios y centros de trabajo? De hecho, lo que se ha visto es que las sociedades avanzan cuando entrenamos dos aspectos importantísimos del humano. De nuevo, estamos hablando de que somos entrenables en todos los sentidos, que son la empatía, la capacidad de ponerse en la piel del otro y la razón. Y te voy a dar un par de pinceladas, si quieres, de cada uno. La empatía, esta capacidad de ponerme en la piel del otro y de sentirte físicamente, es algo que cuando nosotros vivíamos en tribus pequeñas, tú sentías por las personas que se parecían a ti. En este mundo donde vivimos globalizado, lo que está pasando ahora es que cada vez estamos haciendo lo que se llama ampliar los círculos de empatía. Cada vez sentimos por personas que parecen más distintas que nosotros, ¿no? Y un día terminaremos incluso, según Peter Singer, el filósofo, empatizando con otras especies, que es algo que los humanos no hacemos de momento, nos cuesta muchísimo, ¿no? Eso es la empatía. Sí. Y la razón... Sí.
fíjate lo entrenable que es, que simplemente viviendo en entornos más ricos, más justos, ricos en el sentido de más estímulos, cada década está creciendo nuestro cociente intelectual. Se llama el efecto Flynn. Es decir, que si estas dos capacidades humanas, la empatía y la razón, las estuviésemos de verdad entrenando más y más de forma deliberada, realmente conseguiríamos un humano en ese sentido cada vez más fuerte. Bueno, vamos al menos en el buen camino. Vamos a acabar con el descanso del guerrero, es la última de las partes. Sí. Ahí lo estamos viendo. Cuida tu mente, es vulnerable. ¿Cómo podemos cuidar nuestra mente? Mira, esto es muy bonito, ¿no? Porque básicamente a veces nos preguntamos por qué los humanos tenemos tendencia a veces, bueno, tenemos un cerebro programado para sobrevivir, muy rico, más rico que el de las demás especies, más complejo, tendemos a mirar mucho hacia adelante y hacia atrás, pero claro, eso es fantástico, pero porque nos permite prever, nos permite recordar, nos permite aprender, nos permite colaborar entre todos, pero también significa que nuestra mente es más vulnerable que la de otras especies. Es una mente que tiende a preocuparse muchísimo, hay que estar constantemente entrenándola en positivo. ¿Qué ocurre? Con el cuerpo hemos dicho que en el siglo pasado aprendimos a entrenar nuestro cuerpo. Y a cuidarlo. Y cuando tú tienes sueño, ¿qué haces? Descansar. Exacto, ¿no? Cuando tienes frío, te cubres. Cuando tienes hambre, comes. Cuando tú estás cansado o estás triste o estás sobreexcitado o lo que sea, ¿tú qué haces? Pues como no sea tomarme una tisana. Exactamente, exactamente. Los recursos que tenemos son todavía limitados. Este es un enorme cambio en el que estamos entrando, Iñaki, y uno que a mí me parece que, bueno, pues que nos va a ayudar a todos enormemente, ¿no? Entender que esta mente vulnerable la podemos cuidar. Y el mundo en tus manos está repleto, cuajado de ejercicio, de pequeños entrenamientos muy sencillos de aplicar a tu vida diaria, que son físicos y que son mentales, porque las dos cosas van unidas, que nos permiten cuidar de esta mente vulnerable. Te voy a pedir, Elsa, que me digas de una forma telegráfica, porque tenemos ya muy poquito tiempo, una frase, si es posible, con la que nos podamos levantar para encarar mejor, con un poquito más de optimismo ese día. Y ser Imposible, más imposible, imposible, porque pensar no es suficiente, ni siquiera pensar positivamente. Es decir, tú la mente tienes que aprender a entrenarla día a día, de la misma forma que si tú vas al gimnasio una vez al mes no te va a hacer mucho efecto, la mente tienes que integrar esta forma de vivir, de cambiar tus pensamientos, de entrenar esta mente que está programada para sobrevivir y que por lo tanto se fija siempre en lo negativo, la entrenas en positivo de una forma lenta. Y aquí encontraréis una escalera con 7 grandes ámbitos, desde concentrarnos, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, hasta gestionar la tristeza, hasta, bueno, tienes muchos ámbitos, 7 ámbitos distintos con muchos ejercicios que te permiten integrar esto a tu vida diaria. Y así yo te aseguro que en relativamente poco tiempo lo logramos. Tú recuerda que en el siglo pasado, fíjate que en los años 50, que no estamos hablando de hace tanto tiempo, la gente no hacía ejercicio físico. Ahora nos parece mentira, pero nadie les había dicho que esto era bueno para ellos. Bueno, de la misma forma que en los años 50 empezaron a salir los primeros estudios y se les dijo, oye, si hacéis ejercicio físico os vais a sentir mejor, es exactamente en el momento que estamos ahora. Y ahora las personas saben que pueden empezar a entrenar su mente, que son competencias que pueden entrenar para convivir y para prosperar. Así que sed pioneros. Así es. Elsa Punset, muchísimas gracias por todos estos mensajes. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Hasta luego. Quedan 10 minutos para las 2 de la mañana. 1 hora menos en Canarias. Si me lo permiten, me gustaría dedicar unos segundos para saludar a mis convecinos de Bilbao que se quedaban esta semana sin quien ha sido el alcalde de la Villa de Bilbao durante los últimos 14 años. Un hombre muy querido en su ciudad y al que me gustaría mandar un saludo. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima sexta noche. Muchas gracias.